A ver si podemos. Hola, bienvenidos a este vídeo. Mi nombre es Lucas Castro y soy profesor en Ingeniería en Organización Industrial de la asignatura de materiales. Bien, en el vídeo de hoy vamos a ver un poco lo que son los defectos en las estructuras cristalinas. Vamos a ver primero lo que era recordar un poco lo que era una estructura. Profe, dejó de compartir el video. Sí. Estamos viendo sus carpetas ahí del equipo. Ahora sí está el video. Como podéis ver aquí en esta imagen, se puede ver una estructura cristalina en la que aparecen, en este caso, aparecen átomos de dos tipos de elementos. Podría bien perfectamente ser el flujo. Bien, en este tipo de redes, para que no existan defectos, tendríamos que estar a 0 Kelvin. En cualquier otro caso, siempre existirían defectos. Por ejemplo, bueno, vamos a ver primero el estado amorfo y ya lo pasamos a los defectos. En el caso del estado amorfo, sería en el caso en el que no hubiera una estructura cristalina definida. Es decir, no se repiten los átomos en posiciones de la red cristalina. O sea, aquí tenemos un ejemplo. Este sería, por ejemplo, el caso de un vidrio. Recordad que el término cristal lo dejamos solo para los que se repiten. En todo caso, esto sería un vidrio en el que no se repiten los átomos en posición de la red. Sería, por ejemplo, un silicato, que sería la estructura del silicio, y en la parte de la derecha tendríamos un porosilicato, un vidrio común. Bien, vamos a ver lo que son los defectos realmente. Como hemos dicho, solo existen estructuras perfectas a 0 Kelvin. En cualquier otro caso, solo por la vibración de la red, ya estos átomos no estarían en posiciones determinadas, sino que estarían vibrando dentro de su posición y serían pequeños defectos de la red. En este caso se llamarían fonones. Bien, vamos a ver otro tipo de defectos. Los vamos a clasificar en 3 tipos de defectos. Defectos puntuales, defectos de línea y defectos de volumen. En el vídeo. Bueno, esto es importante, antes de avanzar, miren la clasificación. Tiene como tres espacios o lugares donde el defecto se puede manifestar. Puntual tiene que ver con una posición exclusiva o sectorizada dentro de la red cristalina. Cuando hablamos de defectos de línea, vamos a hablar de defectos que tienen que ver con una dirección, ¿sí? Como cuando estábamos ubicando los índices de Miller, bueno, acá estamos ubicando una dirección. Y de volumen, ya en toda la superficie, perdón, en todo el volumen del cuerpo, en toda la estructura, se encuentran avanzados. Hoy vamos a ver únicamente los defectos puntuales y en los vídeos siguientes veremos los defectos de línea y los defectos de volumen. Bien, si tenemos algún tipo de problemas en otros vídeos dentro de estos defectos puntuales, para no alargar mucho el vídeo. Bien, pues vamos a empezar con los defectos puntuales. Los primeros son las vacantes. Lo que se define, como casi el propio nombre indica, es una falta de un átomo dentro de la red cristalina. Ahí tenéis una imagen, una mazorca de maíz, sería que también presentara este defecto, que presentara una vacante. Veis que falta un grano dentro de la mazorca de maíz y en la imagen de la estructura cristalina pues también puede pasar lo mismo, que un átomo de la red no esté en la red. ¿Y el de qué depende? Depende de la temperatura. Cuanto mayor sea esa temperatura en los cristales, mayor es el número de defectos que tendríamos. Es decir, mayor será el número de vacantes. Pero cualquier propiedad que dependa del número de vacantes va a depender de la temperatura. ¿Y cómo depende de la temperatura? Depende según esta ecuación. El número de vacantes es proporcional al número de posiciones en la red. Es decir, el número de posiciones teóricas que hay en la red. Dependerá del número E, que como lo conocemos, y elevado a este exponente, a Q sub V partido por KT. Lo podéis encontrar también como Q sub V partido por RT. Ya ahora vamos a explicar un poquito qué. Q sub V es la energía necesaria para producir una vacante. ¿Vale? Entonces, esa Q sub V lo podemos encontrar para producir una vacante o para producir un montón de vacantes. Entonces, lo podemos encontrar a escala microscópica o a escala macroscópica. Normalmente cuando va a escala microscópica se llama la constante de la que depende es la constante de volumen, que es acá, y normalmente va en calorías por mol, ¿vale? O en julios por mol. Cuando
microscópica, normalmente va esa QSV va en electronvoltios por vacante, y entonces tendremos que poner K, la constante de Boltzmann. ¿Por qué? Porque todo ese exponente QSV partido por KT debe ser adimensional, ¿vale? Entonces es lo más importante. Entonces, independientemente de la expresión que vectoriáis por ahí o de lo que encontréis, recordad que para que podamos utilizarlo, ese exponente QSV partido por KT o partido por RT, depende de cómo lo encontremos, debe ser adimensional. Y debemos utilizar las unidades de QSV y de K o de QSV y R que hagan que todo ese exponente sea adimensional. En los problemas, estamos en un vino, veremos un poquito más en detalle. Bien, vamos a pasar a otro tipo de efectos. Los átomos intersticiales. También su propio nombre indica lo que es un átomo en la red que se mete dentro de los huecos que hay en la propia red, que se mete como un intersticio, un hueco en la propia red. ¿Qué es lo que pasa cuando sucede eso? Pues aumenta el factor de empaquetamiento. Ese factor de empaquetamiento que llamamos estructura cristalina, que podemos calcular, pues hace que aumente ese factor de empaquetamiento. ¿Por qué? Porque está más empaquetado, hay más masa por unidad de volumen. Bien, ¿qué más? Como consecuencia, se produce una distorsión de la red. Si lo vemos en el caso de deformado, está comprimido el resto de la. ¿Se me quitó a mí solamente o se le quitó a todos? Por acá también, se tildó. No, se tildó, se tildó. Bueno, nada, ahí veíamos un poquito las dislocaciones. Ya estuvimos hablando de todas formas de este tema. Nada, ustedes ven que cuando se producen estas imperfecciones, entre comillas, en la red cristalina, lo que sucede es un reacomodamiento a partir de una vacancia o a partir de un exceso, porque hay un átomo que tiene una ubicación en medio de los otros átomos, o porque, digamos, ha habido, digamos, alguna situación que no ha completado, sea por la cuestión de temperatura, por una cuestión de distribución o de enlaces finales, no ha completado la regularidad de la estructura y hace que parezca, entre comillas, o tenga esa situación de deformación, ¿sí? Ahora un segundito que lo estoy buscando el libro. Acá está. Bueno, entonces, vamos a abrir, estoy abriendo el libro, vamos a ir por el libro, más fácil. Habíamos visto en la página, digamos, en el capítulo 3, las diferentes dislocaciones y cómo eso incidía también en la presencia de los esfuerzos. Ahora voy a compartir el libro. En un minuto. Vamos a cerrar el drive, entonces. A ver, acá estamos. ¿Se ve ahí la pantalla del libro? Sí, profe. Ahí se ve. ¿Sí? Sí. Bueno, nada. Habíamos visto esto un poco en la clase pasada, lo que eran las dislocaciones, ¿sí? Como también como otro elemento de deformación o de defecto que tenía que ver básicamente con imperfecciones de tipo lineal, que no eran puntuales, que se reproducían a lo largo de la estructura, que podían ser helicoidal, comentado, que la helicoidal, que básicamente es una de. Profe, yo lo escucho todo Profe, cortado. se le traba. Nada, estamos hablando de los efectos lineales que tienen que ver con las dislocaciones, que para cerrar el caso de la dislocación de tipo helicoidal, existía un vector de Burger, ya lo habíamos comentado, esto también, la dislocación de arista que tiene que ver con el borde. Vamos a pasar rápido para ir directamente a nuestro caso. Las dislocaciones mixtas eran, digamos, una mezcla de ambos tipos de deformaciones, ¿sí? Y eso tenía que ver con los esfuerzos, porque cuando nosotros vamos digamos, a cargar una estructura, por ejemplo una pieza, ¿no? Un eje,
que tenga una estructura y que tenga defectos de tipo helicoidal, tipo de arista o mixto, de dislocaciones, digamos, cuando yo lo cargue significa que para poder estirar, al no tener regularidad en la estructura, va a haber como una carga adicional, digamos, a lo que debería suceder. Entonces va a haber un esfuerzo tangencial que va a actuar en dirección paralela al área que va a estar afectada por la carga. Eso significa que va a haber esfuerzos tangenciales en la misma estructura, ¿sí? Eso va a producir movimientos, ¿sí? Eso va a permitir que haya movilidad, entre comillas, en la estructura. Obviamente no una movilidad tal que permita una deformación permanente. Por ejemplo, en el caso del acero, cuando el mismo se mueve, digamos, es forzado o es sometido a carga y el mismo se deforma, por ejemplo, un elástico, para dar un ejemplo, o un resorte, cuando yo lo estiro, la deformación, digamos, permite la movilidad justamente interna de la estructura para que pueda acompañar en el comportamiento que tiene el resorte. Cuando yo lo suelto, las tensiones tangenciales nuevamente actúan tratando de reacomodar la estructura interior, digamos, buscando recomponer la originalidad, siempre y cuando la distancia que hayan alcanzado entre ellas no sea excesiva y produzca una deformación de tipo permanente, ¿sí? Pero si no alcanzamos el límite de elasticidad, que es el límite que existe en el caso de los metales, pero particularmente en el caso del acero, respecto, por ejemplo, a la tracción, cuando yo estiro un resorte, si digamos, le suelto la carga externa, el mismo busca justamente por las tensiones tangenciales internas recuperar y nuevamente restablecer la condición inicial, ¿sí? Entonces esos movimientos o desplazamientos van a tener que ver con la dirección que tienen estas deformaciones internamente en la estructura. Acá podemos ver, y esto lo habíamos visto también en la clase pasada, cómo se produce esa movilidad, como si fueran pelotas de un pelotero, para decirlo de alguna forma más gráfica, donde en realidad no están caóticas como en un pelotero, sino que están ordenadas y pueden desplazarse las capas digamos, de las esferas, una encima de la otra, de manera tal que producen un reacomodamiento, ¿sí? Y acá da el mismo efecto como si fuera, digamos, una movilidad entre átomos, o parecido a lo que vimos en la clase pasada, el movimiento en una alfombra, ¿sí? Cuando queríamos acomodar una alfombra, o como si fuera una oruga, básicamente, ¿sí? Bueno, en el deslizamiento nosotros tenemos tensiones tangenciales que se producen y tienen este valor, se pueden cuantificar, ¿sí? Justamente dice que la línea de dislocación se mueve en dirección paralela al vector de Wergers y básicamente que produce, digamos, un deslizamiento, un escalón paralelo al mismo. Entonces, eso se puede cuantificar a través de esta cantidad que se llama tensión tangencial. Tiene esta fórmula, que tiene este nombre, Pierres-Navarro, que básicamente busca darle un valor a esa tensión, ¿sí? Y acá puede explicarse un poquito cómo es la movilidad, un poquito más ya a nivel esquemático, donde está el vector de deslizamiento, el vector de Berger, que va a marcar la dirección en la cual se va a movilizar. Por ejemplo, nosotros tenemos el vector de deslizamiento, ¿sí? Y en esta dirección está la falla, digámoslo así, la posibilidad de movilidad que tiene la estructura. Entonces, cuando viene la carga, se producen las tensiones tangenciales y los cristales se reacomodan de esta manera, uno yendo hacia la izquierda y otro yendo hacia la derecha. Pero, en definitiva, la movilidad que vamos a tener en la línea marcada de celeste, donde acá tenemos la línea de dislocación, y va a tratar, digamos, de acompañar en ese sentido la movilidad. En un helicoidal, sería el caso B, tendríamos esta situación donde yo tengo las dos estructuras que están originalmente paralelas. Cuando viene la acción externa, para que se produzca la movilidad interna, la falla está marcada obviamente a través del vector de Berger. Por ejemplo, en la dirección está inclinada hacia el interior de la página. Paralelo a ella está la línea de dislocación donde se va a producir la movilidad y las tensiones tangenciales van a producir el corrimiento de la superficie inferior respecto a la inferior saliendo hacia la pantalla y la superior entrando hacia la misma, ¿sí? Dando este plano de deslizamiento que está pintado en celeste. Entonces, en definitiva, básicamente este vector de Berger marca la dirección en la cual, existiendo
un defecto, entre comillas, una situación no regular en la estructura cristalina, puede haber posibilidad de movilidad internamente sin que ello implique la rotura o el deterioro de la estructura, ¿sí? Simplemente movilización, ¿sí? Es muy importante esto, no solamente en el caso de esfuerzo, estamos hablando a lo mejor de esfuerzos mecánicos que tienen que tirar una pieza o de comprimirla, pero sí también, por ejemplo, en el caso de esfuerzos térmicos. Cuando yo tengo que calentar algo y la pieza se tiene que elongar, ¿cómo se va a elongar? En dirección de que, bueno, siguiendo un poquito estas dislocaciones, estos defectos, tratando de mantener en principio inicialmente la estructura. Obviamente, si yo alcanzo una temperatura muy elevada, la energía que le estoy dando a los átomos lo empieza a liberar de sus ligaduras y las distancias cada vez son mayores hasta el punto tal que la pieza empieza a fundirse. Pero bueno, en principio, si yo lo que quiero es calentar solo para reconvertir la estructura y darle movilización y reubicar los átomos, bueno, las dislocaciones son los puntos activos por donde se va a poder realizar esto, ¿sí? Básicamente acá están los factores que intervienen con, digamos, los sistemas de deslizamiento que pueden estar activos o no. ¿Qué significa que estén activos? Que permitan justamente, estando como defecto, entre comillas, en la estructura, permitan que los átomos puedan deslizarse. ¿De qué depende? Bueno, básicamente depende de estos puntos que vemos acá. Primero, de que el esfuerzo que sea necesario para producir esa movilización va a depender de manera exponencial con ese valor de longitud del vector de Berger. O sea, cuanto mayor sea la longitud del vector de Berger, mayor va a ser el esfuerzo que voy a tener que hacer para poder desplazarlo. Además, dice que si el esfuerzo que se requiere para provocar esa dislocación, que la dislocación se movilice, disminuye también de manera exponencial con el espacio entre los planos de deslizamiento, ¿sí? O sea, cuanto más cerca estén las dislocaciones entre sí y los planos de deslizamiento en consecuencia, menor va a ser el esfuerzo que voy a tener que hacer para poder deslizarlos, ¿sí? Entonces vamos a pintar acá, tiene que ver con, disminuye de manera exponencial con el espaciado entre planos de deslizamiento, ¿sí? También vamos a decir que no se mueven con facilidad de materiales que son de tipo cerámico, por ejemplo la estructura del silicio, ¿sí? Donde el enlace que tiene no es metálico sino covalente, es decir, están compartiendo de manera muy fuerte, no tienen un electrón libre que compartan en su última órbita, sino que comparten y no pueden desprenderse fácilmente de sus electrones, y entonces a ese enlace covalente tiene una estructura más bien rígida, con lo que no hay, digamos, facilidad de materia de movimiento, no se van a mover con facilidad en enlaces covalentes, justamente porque la estructura es más rígida, ¿sí? Entonces también en los polímeros va a suceder lo siguiente, que cuando las dislocaciones aparecen, en los polímeros no tienen mucha relevancia, ya que, digamos, como es un material de tipo amorfo, rápidamente tenemos otros puntos por donde se puede mover la estructura, no necesariamente las dislocaciones, ¿sí? Básicamente la deformación permanente de los polímeros hace que todo se estire, todo rote y todo se desenrede. Recuerden ustedes el plato de fideos que presentamos al comienzo cuando clasificamos bueno, en realidad no, lo vamos a ver más adelante, ya estoy adelantando. Hay una configuración de los polímeros que tiene que ver como si fuera exactamente un plato de fideos, y justamente los fideos están enredados. Para poder desenredarlos los tengo que estirar, los tengo que soltar y los tengo que torcer, que es todo lo que está diciendo ahí. Dado que los polímeros son moléculas de cadena larga, por ejemplo, les voy a recordar siempre el polietileno tereftalato, que es la botella transparente de bebidas, tiene entre 110 y 115 moléculas, una unida atrás de otra, lo cual es una cadena realmente larga, ¿sí? De las fórmulas en química que ven, serían como 115 enlaces que están vinculados entre sí. Esa cadena larga, para poder movilizarla, no hace falta solamente seguir las dislocaciones, sino que yo tengo otros grados de libertad, llamémosle así, como estirar, rotar y soltar, o sea, desenredar una cadena respecto a la otra. En el caso de los materiales con enlace iónico, ¿sí? Básicamente el caso del deslizamiento es también exiguo, o sea, muy poco deslizamiento. ¿Por qué? Porque la carga de aniones y cationes que tiene también es muy delicada. Siempre que sea una acción eléctrica a nivel atómico, la estructura se comporta como rígida, en el sentido de que le es muy difícil ceder porque se desequilibra eléctricamente y entonces es muy complicado poder hacer movilizaciones. Pero en este caso, más allá de eso,
Dice, cuando se producen los deslizamientos en los enlaces de tipo iónico, los iones con carga similar también deben pasar cerca uno de otros para producir exactamente la movilidad por repulsión de cargas, no por acción mecánica, perdón, sino por repulsión de cargas, ¿sí? Se van a mover más bien por una cuestión electrostática, entonces de esa manera se va a deslizar los iones, ¿sí? Entonces, eso va a producir la movilidad, la parte, digamos, eléctrica o electrostática. Y además, en caso de distancias repetitivas, digamos, no, como es muy repetitiva la distancia en toda la estructura de este tipo de materiales, digamos, la regularidad de esa dificultad se mantiene a lo largo de toda la estructura, ¿sí? Por lo cual no son dúctiles, ¿sí? Para hacerlas dúctiles, dice que puedo hacer lo siguiente: transformar las fases, ¿sí? Puedo hacer que se cambien, digamos, las fases que están contenidas en el cerámico. Puedo hacer que lo que llamamos maclado mecánico, que es una compresión y temperatura. Puedo movilizar las dislocaciones de manera controlada también por temperatura y producir deslizamiento de límites de grano. Bueno, esto también ya lo habíamos visto en la clase pasada. Vamos a avanzar un poco más. En otras ocasiones vimos la ley de Smith, también la comentamos. Bueno, vamos a ver la influencia de la estructura cristalina. Acá creo que quedamos, ¿sí? Bueno, ya vimos que la ley de Smith era la ley, vamos a verla acá arriba, donde nosotros podemos definir justamente la dirección de donde actuaba la fuerza de deslizamiento, ¿sí? Básicamente la fuerza exterior que actúa por el coseno de lambda, donde lambda es justamente el plano de la dirección de deslizamiento. Entonces, con esa ley nosotros podemos definir básicamente dónde y en qué dirección se va a movilizar la estructura. Bueno, entonces con la ley de Smith nosotros podemos ver cuál sería el esfuerzo recortante resultante crítico. ¿Qué es eso? Justamente el esfuerzo mínimo que va a producir la movilidad, digamos, para lograr aprovechar estos defectos, deformaciones que hay en la estructura. Acá habla, por ejemplo, de los materiales de que tienen planos compactos, es decir, muy comprimidos, con mucha densidad. El esfuerzo es bajo, dado que, digamos, al estar cercanos los átomos entre sí, la movilidad se puede dar rápidamente, ¿sí? En el caso de cuerpos centrados, los planos no son compactos, las distancias son mayores, y entonces el esfuerzo cortante crítico es mucho más grande. Fíjense, de 50 a 100 psi pasamos a 10.000 psi, mucho mayor, ¿sí? Esto es importante porque, por ejemplo, en el acero, cuando el hierro se transforma, hay un momento que es de cara centrada y luego pasa a ser de cuerpo centrado. Y entonces, ahí, por ejemplo, podemos, si logramos alcanzar una estructura u otra, para un caso puede llegar a ser más rígido y para otro caso puede llegar a ser más elástico el acero, ¿sí? Bueno, el número de sistemas de deslizamiento tiene que ver con este concepto de poder movilizar en planos de deslizamiento las estructuras cristalinas. Fíjense que básicamente tiene que ver con, digamos, los ángulos que tienen para poder movilizarse, en este caso el ángulo de deslizamiento y phi, que vamos a la ley de Smith. Me pasé acá. Digamos, es básicamente la distancia, la dirección, no estoy más arriba, vamos a verlo. Acá. Acá está phi, sí. Phi es básicamente la dirección de la transversal respecto al plano de deslizamiento, ¿sí? Y lambda, para recordar, es la dirección del plano de deslizamiento respecto a la vertical, ¿sí? Entonces son como, a ver, este es un ángulo que también, no sé si me va a dejar dibujar, sería acá, el horizontal, con este me completa los 90 grados, ¿sí? Por alternos e internos va a quedar, digamos, como que sería, en realidad sería este ángulo, el complemento del ángulo que está acá abajo. Entonces, con esos dos ángulos nosotros podemos llegar a ubicar los sistemas de deslizamiento, que son justamente planos donde se pueden producir movilizaciones. Acá tenemos algunos ejemplos. Dice: un conjunto de planos compactos con 3 direcciones compactas comprende 3 direcciones de deslizamiento, por ejemplo. En consecuencia, la probabilidad de que los planos y las direcciones compactadas estén orientados con lambda y phi cercano a 45 es muy baja. ¿Qué significa esto? Que no necesariamente siempre van a coincidir los planos de deslizamiento con
los sistemas donde eventualmente hubiera probabilidad de deslizamiento, ¿sí? Bueno, eso siguiendo un plano. También puede suceder que cuando la dislocación es helicoidal, ¿sí?, se movilice y de repente en el camino encuentra un obstáculo. Por ejemplo, un grano más grande o un tamaño de átomo mucho mayor, que se lo pusimos ahí o quedó ahí como consecuencia de una situación de proceso. Entonces, en ese caso, la dislocación se puede cambiar de dirección como consecuencia de la presencia de ese obstáculo. Ese cambio de dirección tiene un nombre, se llama deslizamiento cruzado, es decir, venía en un sentido, encontró un obstáculo y de repente cambió de dirección. Al cambiar de dirección, evidentemente ya no coincide con lo que nosotros teníamos previsto que sucediera. Por eso es muy importante la presencia de fases dentro del material, porque pueden constituir puntos de bloqueo para las dislocaciones de manera tal que o la retarden y cambien su dirección o directamente produzcan esto segundo, un cambio de dirección, con lo cual me puede interesar a lo mejor favorecer, por ejemplo, la elasticidad en otro sentido a partir de esta situación, ¿no? Entonces, muy importante tener esto en claro. Después, vamos a ver ahora sí los efectos superficiales, que un poco en el video, no sé que lo abordaba en otras instancias. Tiene que ver ahora ya no con efectos en una dirección o en un punto, sino en una región contenida dentro de un plano, ¿sí? La superficie del material tiene que tener ciertas características, digamos, básicamente tiene dimensiones exteriores que cortan el canto. Si uno ve una pieza, por ejemplo una madera cortada, tiene en los cantos como interrumpido la continuidad de la estructura. Alguna de ellas se revela ahí a nivel, digamos, puedo ver a simple vista, donde puedo ver el caso, por ejemplo, de una LPD, puedo ver las láminas de placa, pero dentro de cada lámina de lo que serían las fibras que están cortadas o que están orientadas de alguna manera, y entonces puedo apreciar la superficie ahí. Ya yendo a un nivel más atómico, sucede exactamente lo mismo cuando se corta, y vamos al caso de los metales. Cuando se corta un material y queda un bloque, o queda una pieza, o queda digamos, un límite de contorno de una pieza, en ese lugar se corta abruptamente y se interrumpe el lazo, la red cristalina y el lazo que los átomos mantienen entre sí. Entonces, ¿qué sucede? En ese caso van a ver que al tener cortes en ese punto, se pone la textura del material distinta al resto, porque justamente encontramos filos, encontramos cantos vivos, que cuando mandamos a fabricar una pieza tenemos que tener en cuenta, chicos, porque los filos, los cantos vivos, se llama matar el nombre mecánico, que es, digamos, eliminarlos. ¿Con qué? Con una lima en un torno, con una presa si es de revolución, si es una pieza plana, hay que pasarle la lima en todo el canto o hacer un fresado de borde para eliminar los cantos, ¿sí? Se hace con dos técnicas que son el biselado o lo que sería un radio de acuerdo. ¿Conocen eso? ¿Vieron lo que es un biselado y un radio de acuerdo? ¿No? Pincelado sí, profe, pero el otro nombre no lo saco. ¿No? ¿No? A ver, ¿quién más conoce el radio, los biselados y el radio de acuerdo? ¿Nadie? A ver, que esto voy a tratar de ver el chat, no sé si alguien contestó. No. No lo conoce nadie. Bueno, a ver, déjenme ver si puedo ubicar una pieza de cada una para que podamos verlo. Es importante que ya vayan haciéndose familiar de estos términos porque lo van a tener que hacer. Es parte de las buenas prácticas. Ahora les voy a mostrar una imagen. Ahí encontré uno muy interesante. Un segundito con otro. A ver si encuentro otro. Bueno, este puede servir. Dos imágenes. A ver, denme un segundo acá. Espero que no se me pase la imagen. Se me pasa la imagen. Bueno, ahí las vuelvo, no importa. Dejo de compartir. Un segundito. Dejo de compartir. Y ahora voy a compartir. ¿Se ve? A ver, ¿está subiendo? Sí, sí, ahí se ve, profe.
Bueno, estos que ven acá son niples de unión para soldados, ¿sí? Se hace un biselado o bisel. ¿Qué es el bisel? A ver si me va la imagen, ahí no la voy a tocar. Como verán, los caños brillan en la punta porque se le hace una especie de abrasionado, se hace un abrasionado literalmente con una máquina que le va a dar esa terminación. Ese biselado es crítico, por ejemplo, las bridas, que son unos discos planos para lo que son cañerías de alta presión, también son críticos para por ejemplo, cuando uno va a hacer conexionado, porque si no es biselado, por ejemplo, no solamente para alta presión, puede ser una cañería de 2 kilos con agua, y si no tiene el biselado y no encaja bien en la brida, después empieza a gotear o a perder. O sea, no lo va a reventar, pero van a tener pérdidas y un problema para poder intervenir en ese lugar. Entonces, en conclusión, el biselado es básicamente digamos, la abrasión en forma de un plano inclinado de los bordes filosos que pueda tener una pieza. De revolución o plana. A ver, acá pueden ver algunas, ahí lo pueden ver a los biseles, ¿ven? Cómo se hace el corte. Porque acá el borde termina abruptamente, como decíamos recién, por el tema de la interrupción abrupta de los enlaces atómicos, se produce un texturado diferente, ¿sí? Entonces, para que no haya afectación a diferentes elementos de un conjunto, por ejemplo, estábamos hablando recién de un conjunto de tubería, es decir, la tubería tiene accesorios y los accesorios hay que prepararlos para poder soldarlos bien y que como consecuencia de la presión, a través justamente de estos cantos vivos, no pierda líquido, no pierda fluido y que no haya problemas de fuga, ¿no? Entonces se hace esto que se llama bisel o chaflán, ¿sí? La diferencia, un poquito acá del biselado, es una operación de corte oblicuo de los bordes que se puede realizar por proceso térmico, o si corte en frío, agua más abrasivo, corte mecánico, máquina biseladora o amortajadora, y corte abrasivo, disco de desbar. Ese es el biselado. O también le llaman chaflán. En dibujo técnico, no sé si hicieron chaflanado de piezas, esto de acá. Sí, justo el martes pasado. Bien. No, Tiene la diferencia entre el bisel y el chaflán. El chaflán básicamente es esta situación donde me queda una parte inclinada y la otra parte vertical. En cambio, el bisel es todo inclinado. ¿Se entiende? Este es un doble chaflanado, por ejemplo, ¿ven? O doble bisel también le llaman. Pero el bisel básicamente es como una punta de cuchillo, por decirlo así. ¿Eh? Mientras que el otro le queda una parte recta, el chaflán. ¿Ok? Veamos la otra parte, que era el radio de acuerdo. ¿Se está viendo acá en el PowerPoint? Sí, ¿no? Sí, profesor. Módulo Vamos a 3. ver, había un dibujito acá interesante. Vamos a ver. Acá están las piezas. Acá está, este es el dibujo. Miren, no sé si se ve ahí, lo pueden ver. Esta es una operación de maquinado por torno. Una pieza de revolución. Se llama revolución porque yo puedo poner, por ejemplo, un punto distante igual al valor de radio, lo hago girar y me va a generar la pieza. Es decir, en realidad es una línea que gira en torno al eje y me genera esta pieza llamada pieza de revolución. En este caso es un eje que estamos maquinando y muchos ejes tienen esta característica, tienen un diámetro y luego cambian a otro. ¿Por qué es eso? Porque en la sección de menor diámetro, que es la más crítica entre paréntesis, yo pongo los apoyos para hacer girar esto, por ejemplo, los llamados rodamientos, ¿sí? O gulemanes, o en algunos casos les llaman bolilleros, ¿no? Mal llamados bolilleros, pero son rodamientos, ¿sí? Entonces los rodamientos están asentados a veces acá, y esta punta, esta parte que ven acá es muy crítica. Muy crítica porque si yo le dejo el canto vivo, es decir, un escalón, como si fuera una escalera, igual que una escalera, en la zona del cambio del diámetro, en la raíz donde pasa de un diámetro más chico al diámetro más grande, justo en la unión de ambos, es decir, acá, se produce la mayor concentración de tensiones, donde hay mayor acumulación de esfuerzos o posibilidad de deslizamiento, digamos, si existen encima planos de deslizamiento que permitan esa movilidad. Esto que tiene que ser, por ejemplo, un eje, saben que trabaja girando, rotando, pero a la vez soportando carga arriba, con lo cual está sometido a lo que se llama flexo-torsión. Flexión por la carga vertical y torsión por el giro. Tiene una flexo-torsión combinada. Y esa flexo-torsión le produce una
una carga o una acumulación de carga en este punto, el punto más débil. Si yo le dejo cantos vivos y no hago el tratamiento de radio de acuerdo, ¿sí? Entonces lo que sucede ahí es que ahí es donde probablemente se me rompa la pieza. Miren, acá donde se hace, por ejemplo, bueno, esto está cómo se maquina, pero quiero ver si hay alguna otra imagen. Bueno, acá se pueden ver los cantos vivos, medio apagada la imagen. Vamos a ver más Profe, en adelante. radio de acuerdo sería como un biselado entre un radio y otro, ¿verdad? No, biselado, porque en el biselado yo tengo un Final. corte recto, por decirlo así, del canto vivo. En cambio, en un radio de acuerdo, como es la sección de estos ejes, yo, fíjate, esta pieza tiene formas, a veces la punta medio redondeada, no sé si se alcanza a ver ahí. Sí, sí, conozco los tornos, profe, conozco lo Bueno, que y se entonces lo que hago es marcar ese radio para que en lugar de que termine en canto vivo, termine con una curva y luego se eleve. ¿Se entiende? Sí, está bien. Básicamente ese es el concepto, ¿ok? Entonces volvamos a nuestra clase de materiales, esto es la tecnología, digámoslo de alguna forma. Vamos a volver a materiales, dejo de compartir. Eso porque eso sucede, a ver, yo les cuento, la pieza se parece a nosotros, las piezas obviamente no vamos a comparar los seres vivos con una pieza inerte, pero digo, en la estructura mecánica, desde el punto de vista del concepto mecánico, uno podría entender la pieza como si fueran los músculos de un cuerpo. Cuando una pieza es totalmente cilíndrica, tiene todas las fibras, como si fueran los músculos, todos unidos entre sí. Cuando la cortan, igual que una persona sufre un corte en el dedo, el material se estresa, es decir, pierde uniones, pierde enlaces y queda como digamos, como cargado internamente, y evidentemente que si yo lo hago trabajar así directamente una vez que lo maquiné, probablemente ese estrés que ya tiene interno con cualquier carga que tenga termina colapsando. Para eso se le hacen tratamientos térmicos o algunas consideraciones para atenuar esa pérdida, digamos, de sección y que de alguna manera las estructuras se vuelvan a reacomodar, lo que estamos viendo ahora nosotros, que permitan movilizarse nuevamente para armonizar, entre comillas, de nuevo la estructura interna. Yo hago los tratamientos térmicos no porque me guste hacerlo, sino porque hay algunas características que tuvo el material antes del tratamiento térmico que se la voy a cambiar para que vaya a hacer uso de esa pieza, tenga una característica apropiada. Ejemplo, yo agarro y hago un temple, vamos a hablar después del temple que es un tratamiento térmico. Básicamente el templado es calentar a la temperatura subcrítica, a la temperatura de fusión del acero, 690, 700 grados, recuerden que 721, la temperatura de inicio de fusión del acero. Entonces yo lo acerco a esa temperatura, lo mantengo un tiempo y lo enfrío rápidamente. En agua es muy violento el tratamiento ahí, en aceite es menos violento, pero hay otros fluidos térmicos que permiten atenuar el enfriamiento. Cuanto más brusco es el enfriamiento, digamos, la movilización de los átomos de carbono en el acero, que es lo que estamos viendo ahora un poquito, que se está dando justamente por la temperatura, cuando yo lo enfrío prácticamente que quedan en el lugar donde está, y entonces lo fragilizo. Pongo duro, lo hago menos elástico, el acero se hace mucho más resistente, pero mucho menos elástico. Entonces, ahí queda como tensionado. Si yo quiero armonizar un poco, o sea, conservar esa alta resistencia que tiene el acero, pero suavizar las tensiones internas como consecuencia de este movimiento que tuvo el material por haber sido recalentado, lo suavizo con un normalizado o con un revenido, ¿sí? El revenido es un tratamiento que se aplica después del temple justamente para suavizar y que no se me agriete internamente, justamente producto de estas movilizaciones que estamos estudiando ahora, que no se me agriete el acero, ¿sí? Bueno, volvamos a los efectos superficiales, ya nos fuimos más adelante, que eso lo vamos a ver más adelante, pero nada, es para entender hacia dónde va esto, hacia dónde apunta, justamente a justificar por qué hacemos tratamientos térmicos, por qué hacemos algunas cosas tecnológicas para cambiar las características de los materiales. Volvamos a los efectos superficiales, que tenían que ver con la presencia de un plano, donde había, digamos, situaciones. El ejemplo que daba es la disrupción abrupta de una pieza cuando se corta, y dice que cada átomo ubicado en la superficie ya no tiene un número de coordinación apropiado y se interrumpe el enlace atómico. Y eso es lo que le decía, ya la textura de la superficie es muy áspera, contiene muescas diminutas. ¿Qué son las muescas? Son como huecos,
y minutos, y es mucho más reactiva que el resto del material. ¿Qué significa? Que reacciona enseguida ante la presencia de carga. En materiales que tienen, digamos, nanoestructurados, dice, esa razón del número de átomos es muy alta. Por esto, cuando estos materiales tienen, digamos, un comportamiento, un cambio en sus características, inmediatamente se alteran las propiedades, ¿sí? Porque tiene una gran cantidad de átomos y hay un movimiento inmediato prácticamente. Y acá pone como ejemplo, en el caso de materiales porosos, geles y otros polvos ultrafinos que con un poco de movilidad cambian rapidísimamente las características de la propiedad, ¿sí? Bueno, vamos a ver lo que es límite de grano. Ya cuando hablamos de grano, nos salimos de la escala atómica, empezamos a mirar más afuera, miramos ya un poco más arriba de la estructura cristalina inclusive, y el grano básicamente es un área, o una superficie, un pequeño volumen dentro de la estructura del material que está constituido justamente por redes cristalinas internas, por granos de cristal que están aglutinados unos con otros. ¿Qué sucede? Algunos de ellos en su interior no terminan de cuajar, de unirse con el resto, y se segmentan o se delimitan entre sí, generando esto que se llama grano. Es más, si uno parte un metal y ve la superficie del metal interna, la ve brillosa y ve como justamente pequeños granitos, ¿sí? Digamos, no es exactamente ese el grano que estamos viendo, sino que tenemos que verlo a nivel microscópico. A ver si acá hay una imagen. Acá lo podemos ver. Pero básicamente, ven, los límites de grano son como interrupciones, no son deformaciones propiamente dichas, sino que como ahí se terminó de agrupar en una dirección a un grupo de átomos. Y después hubo otro grupo de átomos que se agrupó también en una dirección, pero no necesariamente en coordinación con la anterior, sino en una dirección distinta. Y llega un punto donde no tienen, digamos, no es que no tengan vínculo, porque están cercanos, pero no se van a enlazar ya que están equilibrados, es decir, forman estos límites de grano. ¿Ven? Que está visto en un microscopio, y acá se puede apreciar perfectamente esto como cerámico o como si fuera un vitral, constituido justamente por porciones grandes, donde adentro tengo redes cristalinas adentro del grano, pero se interrumpen porque nada, en el borde ya no le hace falta y ahí como que se corta la necesidad de enlazarse con otro porque se acomodó y quedó de esa manera. ¿Se entiende este concepto, no? Muy importante entender el grano como una parte ya macro, o sea, si bien lo vemos en el microscopio, pero ya no son átomos, es un conjunto de átomos, todos unidos en redes cristalinas, dentro del grano de redes cristalinas y cristales, orientados en una dirección, pero llega un punto donde, digamos, los que están cercanos al límite de eso que llamamos grano o borde de grano, no tienen necesidad de seguir acompañando una dirección y quedan ahí porque están perfectamente equilibrados, y lo mismo le sucede a lo que está al frente, ¿no? Veamos qué dice acá. Un grano, dice, es una porción del material dentro de la cual el arreglo de átomos es idéntico, lo que acabamos de decir. La orientación del arreglo de átomos, la estructura cristalina, es distinta del grano vecino. Se orientan distinto en dirección, no quizás en separación, porque si vamos a ver la separación que tienen los átomos en este grano y en el otro son exactamente igual, pero sí lo que les decía recién, no tienen la misma dirección, no acompañan la misma dirección porque están equilibrados internamente y no necesitan del átomo que está justamente al lado. Por eso quedan separados y quedan delimitados como granos. Es más, ustedes ven la microfotografía que está acá, bueno, pierde un poco de resolución, pero pueden ver como pintado de negro, ¿no? O sea, como que básicamente si fueran bordes o fronteras de países, ¿no? Un mapa parece, ¿no? Justamente tiene que ver con esto, con la separación que hay entre agrupamientos de un lado y agrupamientos de otro. Vamos a hacer una analogía con los países. Las personas se sienten identificadas con valores, con cosas en una sociedad y forman un país y limitan, digamos, las fronteras con otro país que tiene otro sentido de la vida, otra forma de ver las cosas y, bueno, básicamente parecido, ¿sí? Por eso inclusive hasta se parece un mapa, ¿no? Pero bueno, esto justamente, el arreglo de los átomos es idéntico, pero los granos tienen orientaciones distintas. Lo más importante dentro del grano es el límite. ¿Por qué? Porque es la separación y es una zona angosta en la que los átomos no están espaciados de manera adecuada. Entonces, volviendo acá al límite del grano,
Significa que acá la distancia entre estos, no necesariamente, y acá lo pueden ver en la imagen, no necesariamente la distancia que tiene internamente en el grano. ¿Eh? Entonces, ahí es donde están esas marcas negras, y se ve de esa manera no porque sean marcas negras que existan en la estructura del material, de hecho no existe. Eso sucede porque nosotros cuando preparamos la muestra metálica, la pulimos, la atacamos con ácido, la lavamos con agua, la pulimos 3, 4 veces así, la atacamos con ácido de manera reiterativa 2, 3 veces, hasta que queda espejo. O sea, yo veo una superficie y queda espejo. Ahí estoy sacar una micrografía o microfotografía como la que tengo acá en la figura B. Pero ¿qué pasa? Obviamente yo limpié con el agua, con el ácido, todo lo que podía limpiar. Hay partículas muy pequeñas a raíz de ese ataque químico y abrasivo que ha tenido la pieza que se han alojado en esos bordos, esos espacios entre granos, y esa es la imagen de color negro que vemos ahí. Básicamente es eso, ¿sí? Los granos no tienen, digamos, bordes de color negro, no necesariamente, porque como tuve que limpiar, abrasionarla y luego limpiarla con ácido, y luego pasivarla con agua, en los bordes que hay se han metido pequeñas partículas, mucho más pequeñas de las que pude limpiar. ¿Ok? Profe, una consulta. Sí. Los distintos colores que vemos en los distintos granos, ¿es porque son distintos componentes químicos o también por una cuestión del pulido? No, señor, muy buena tu pregunta, pero no es la intuición de a dónde va la cosa. Se ven de colores distintos porque la dirección en la cual están ubicados los átomos son distintas y te reflejan la luz de manera diferente. Es el mismo material y los mismos átomos. ¿Se entiende? Ah, ok. Sí, sí, sí. ¿Eh? No. Gracias. Muy buena la pregunta, porque justamente parecería que fueran cosas distintas. No, es el mismo material y tiene una tonalidad, digamos, más grisácea, más blanca. La microfotografía, por lo menos en la época mía, y creo que más o menos se mantiene así en los laboratorios, se compara más que por color, se compara por forma y por luminosidad, como la ven acá. Porque antes las cámaras, los equipos digamos, de microscopios para hacer análisis metalúrgicos eran en blanco y negro. Ahora debe estar en color, seguramente hay otro patrón de escala. A ver si un patrón de micrografía, denme un segundito para que lo puedan ver. Patrón de micrografías metalúrgicas. En un minuto, pero esto se pega siempre en los laboratorios para que pueda, el que está haciendo el análisis, lo pueda mirar y pueda corroborar que la estructura se parece a alguna de las fotos. Por ejemplo, acá hay una, bueno, no sé, no es exactamente esto, pero fuimos nosotros en la UTD de Córdoba, nos llevaron una vez a una fábrica que hacía tratamientos térmicos y ellos tenían colgado, dice que es normal tener en todos los laboratorios, de hecho ahí decía la procedencia, de qué laboratorio era y todo lo demás, el patrón de imágenes, se llama patrón de imágenes, ¿sí? No tengo acá alguna lámina, no me salen las, a ver, láminas de laboratorio, a ver si por esa forma lo puedo encontrar. No creo. A ver. No, son imágenes de libros, son micrografías. No hay lo que yo creo. Profe, hace rato que está trabado en la imagen A y B del límite de grano. Y Sí, porque no le compartí otra cosa, ¿eh? Estaba buscando esa parte, no te he compartido la búsqueda. Ahora sí, ahora me muevo y estoy ahí. ¿Sí? ¿Ahí sí, está? Bien. No, estábamos hablando de eso. Entonces, bueno, el límite de grano es muy importante entender que es el lugar donde termina el arreglo en una dirección del grupo de átomos. El que está al lado no tiene la misma dirección, pero tiene el mismo espaciado, la misma estructura, todo igual que el otro, solo que en otra dirección. Y además, justamente esta región es importante porque acá hay unas cosas que también comenta. Fíjense esto. Los átomos que están cercanos entre sí en esa zona generan una región de compresión. ¿Sí? ¿Qué significa? Que se pueden compactar entre sí. Mientras que en otras áreas que están más alejadas generan tensión. ¿Qué significa? Que puedo tener movilidad a nivel granular, ya no a nivel atómico, granular, puedo mover toda esta isla de átomos porque están más separados y no están más compactados. ¿Sí? Eso, por ejemplo, hay un afinado de grano, se llama el tratamiento térmico, donde yo lo que hago es
disminuir el tamaño del grano justamente partiéndolo, entre comillas, con un aumento de temperatura controlada, pero sobre todo con una velocidad de enfriamiento muy lenta y controlada, es decir, caliento el horno, 680, 690, no me voy a acordar ahora la temperatura de proceso, lo mantengo, vuelvo a enfriarlo a 10 grados, lo mantengo un tiempo más y después empiezo a bajar lentamente la temperatura dentro del horno. Y eso hace que la movilización sea suave, sea tranquila y los granos levemente se fracturen y permitan un reacomodamiento. Si hay granos mucho muy grandes y mucho muy pequeños, es decir, mucha diferencia en el tamaño, lo que yo busco es que el tamaño sea más o menos parejo. ¿Se entiende? Ese es un tratamiento térmico que lo vamos a ver más adelante, el afino de grano. ¿Sí? Profe, una consulta más. Sí, dime. Cuando un material está sometido a una tensión que le genera una rotura, ¿la rotura va por el límite de grano o puede cortar un grano al medio? Bueno, también buena pregunta. Los mecanismos de rotura vamos a abordarlos más adelante, pero básicamente el origen de la rotura puede tener diferentes causas o diferentes, digamos, síntomas y causas. La rotura se puede propagar por el grano, se puede propagar por... Un grano puede iniciar el problema y si tiene la fuerza para transmitirlo a través del borde del grano a lo siguiente, lo va a hacer seguir. Puede haber microfisuras dentro del material como consecuencia del proceso, ya a nivel granular, es decir, separación en los granos muy grandes que constituyen una microfisura y la misma puede ser parte. Puede haber esto que hablamos hace rato, que yo le hice un maquinado y al cortarlo no tomé el recaudo de hacerle el radio de acuerdo como corresponde. Hay normas para eso, para los radios de acuerdo y para los chaflanes o biseles, ¿sí? Entonces no seguí con la norma porque eso está probado, se hicieron ensayos, por eso la norma dice que el radio de acuerdo para un determinado diámetro es tanto y la del chaflán es de tanto también con tanta inclinación. Entonces, bueno, nada, por ejemplo, para los ejes de un avión, para el tren de aterrizaje, yo le tengo que hacer eso siguiendo la normativa. Después de eso, después del tratamiento térmico para hacerlo elástico, muy duro en la fricción, en la parte externa, pero muy blando adentro para que absorba el impacto, por ejemplo, cuando todo el tren de aterrizaje golpea contra el pavimento. Además, tengo que quitarle estos defectos que pueden suceder como consecuencia del maquinado. Entonces, ¿qué le hago? Le hago un chaflanado, le hago un bisel y además, para darle dureza superficial, le hace un granallado. ¿Qué es el granallado? Digamos, lo someto a presión con aire y dentro del flujo de aire le mando ciertas esferas de material duro, pudiera ser, creo que era, a ver, bueno, para el aluminio es acero, pero bueno, hay que ver, hay diferentes materiales. Le mando, digamos, como una especie de bombardeo, lo golpeo con material que va en la corriente de aire y esa deformación en la superficie le da más resistencia a ciertas cargas externas, por ejemplo la fricción, ¿sí? Entonces, bueno, nada, es un tema muy interesante, pero la falla se debe a diferentes causas. Depende de la pieza, inclusive cuando uno analiza la falla, creo que son las que yo estudié eran 7. Hay 7, ¿cómo se llaman? 7 teoremas para la falla, 7, digamos, modelos de falla, esa sería la palabra. Modelos de falla, cómo puede romperse un material, ¿sí? Entonces, depende qué aplicación sea, encaja más un modelo que otro. Y hay que estudiarlo con mucho cuidado. Por ejemplo, para los peritos accidentológicos, en caso de siniestro de avión, de barco, de un montón de cosas, submarino, lo que fuera, es muy interesante porque tiene que hacer cuajar lo que encuentran en el campo con alguna de estas teorías. Por dónde empezó la falla, ¿sí? Y tratar de encontrar la causa raíz, ¿sí? Es muy interesante. Realmente es un campo para aquel que se dedique de investigación muy lindo, porque inclusive, bueno, hay simuladores hoy en día que permiten reconstruir la maqueta, someter la carga y especular con la falla. Bueno, hay muchos programas en la tele que pueden ver en ese sentido, ¿no? Pero para contestar a tu pregunta concreta, se puede producir a nivel cristalino, se puede producir a nivel de grano, se puede producir a nivel de estructura, a nivel, digamos, de la sección, que puede haber alguna falla por proceso. Pueden haber algunos vanos o vacíos, por ejemplo, cuando vos fundís una pieza, se gasifica parte del material que no ha tomado la temperatura correcta, está excedido,
y no alcanzó a salir por el canal de gasificación y te queda un hueco en la fundición, y eso también puede ser causa de problemas, ¿sí? Hay diferentes posibilidades, lo vamos a abordar más adelante, ¿ok? Ok, muchas gracias, profe. Bien. Seguimos entonces. Fíjense, controlar el tamaño del grano, acá está lo que hablábamos, ¿eh? Si se reduce el tamaño del grano, lo que hablábamos recién, se incrementa el número de granos. Al aumentar la cantidad de granos, aumenta la cantidad de sección en contacto, digamos, los bordes de granos que puede haber en contacto. Por lo tanto, aumenta la cantidad del área de los límites de grano, ¿eh? Entonces, de esa manera, por ejemplo, voy a lograr que aumente la resistencia a la movilidad, a las dislocaciones. Si hay dislocaciones o hay defectos, con grano más fino va a serle más difícil, más tortuoso, digámoslo así, moverse, que si son granos grandes y con poca, digamos, poca dificultad para que el mismo pueda desplazarse. Bueno, seguimos. Nos detenemos mucho en algunos temas y tenemos que avanzar. Bueno, acá por ejemplo, bueno, acá habla de la micrografía o microscopía óptica, que es la técnica para justamente revelar las características estructurales. Se sacan fotos a nivel atómico y se definen cosas como esta, ¿ven? Esto de acá, esto es justamente una dislocación, ¿ven? Ahí puede verse perfectamente. Bueno, acá están los límites de grano, pero bueno, nada, básicamente son cosas que podemos ver acá de manera a nivel atómico y se lo pueden ver muy bien. Bueno, acá habla del diseño del acero dulce. El acero dulce es básicamente un acero sin mucho carbono. Acá hay un problema donde habla cuál será el tamaño promedio de grano con una fluencia. Bueno, tenemos que ver eso más adelante, pero básicamente, no me deja dibujar. La fluencia es el límite donde el acero deja de ser elástico y pasa a ser plástico. ¿Qué significa esto? Que ya no vuelve a su forma original. Ese es el límite donde ya pierde la elasticidad, ¿sí? Entonces, acá el planteo del problema es el tamaño promedio de grano. Usa la ecuación que se vio anteriormente ahí para determinar las tensiones del esfuerzo de excedencia que están acá, en este punto. Este es el gráfico, y acá está el límite de elástico y acá se... Entonces se calcula acá, por ejemplo, el tamaño de grano. Yo mucho no lo tomo, no, pero es interesante para que se a la micrografía para el análisis justamente de estructuras a través de fotos, ¿sí? Bueno, vamos a ver acá. Se clasifican, de granos se clasifican con la norma de la Asociación de Ingenieros Mecánicos, no la ASME, materiales y sí, este es, digamos, la manera en la cual se clasifican el número de granos por pulgada cuadrada. Es 2n, básicamente, 2 por n a la... Perdón, es 2 elevado a la n menos 1. Eso es el número de granos por pulgada cuadrada. N básicamente es el tamaño o el aumento de la lente. Si es 100 menos 1 va a ser 2 a la 99 y eso va a dar la cantidad de granos por pulgada. Por ejemplo, acá está, este es el aumento, ¿ven? El aumento significa la lente con la que estoy viendo el tamaño de grano, ¿ok? Bien, seguimos acá, avanzamos un poquito, no hay un problema para esto. Límite de grano pequeño. Vamos a ver fallas de afilamiento. Esto es básicamente cuando hay un error en la secuencia de los planos que están cercanos entre sí, ¿sí? ¿Qué significa? Se debería dar un patrón de repetición y de repente no se da. Miren acá. ABC, tendría que haber sido ABC, y empieza AB. En realidad, a ver, voy a borrar este. Básicamente, este sería, como completo, este sería 1, tampoco sería este. Este con estos dos, así, con ese y con ese, sería una secuencia correcta, y esto también, me quedó este AB. O sea, este AB que está metido acá, le faltó el C. Como no se pudo ubicar con el C, en la secuencia, para decirlo de esa manera, se estructuró con el AB y quedó así encajado. Acá lo podemos visualizar
Cuando hay este corte, ven acá a 90 grados, significa que acá hay un helicoidal. Digamos, una de estas deformaciones que son helicoidales, ¿sí? Bien, venimos acá abajo, las dislocaciones, digamos, de tipo helicoidal. Ahí tenemos Profe, se le volvió a cortar, no lo escucho. de la otra. Sí, profe, se lo escucho. Es una falla de secuenciamiento, por lo cual se producen dislocaciones helicoidales que hacen que se encaje una con otra, un plano con otro, digamos, ¿no? Después tenemos los límites de Maklar, que es un plano, es un límite, digamos, es una situación en la que vienen orientados los átomos en una dirección y de repente hay como una falla, un cruce, digamos, un cambio, y nuevamente en una dirección paralela, pero ya no en el mismo plano, se ubican los átomos. Acá lo podemos ver en la imagen, ¿ven? Justamente venían con una cierta orientación y de repente hubo un desplazamiento, luego mantienen la dirección, pero paralelo, digamos, a lo que estaba anteriormente y ya no es la misma estructura. Después, el límite de dominio, básicamente se dan los ferroeléctricos, que son materiales que pueden conducir hacen polarización dieléctrica espontánea, así se pueden cargar, digamos, con electricidad, o materiales magnéticos también, generan esto que se llaman dominio. El dominio es una pequeña región del material donde la dirección, digamos, se va a justamente aglutinar, orientar según un norte o un sur, se va a polarizar, digamos así, ¿sí? Hay zonas que se pueden polarizar de manera parcial o total. Ya sabemos que algunos materiales son magnetizables. Ejemplo, el acero, ¿no? Si yo lo someto a un campo magnético, quedan magnetizados total o parcialmente, pero quedan con un ferromagnético que no lo tenían antes de someterlo a ese campo. ¿Para qué sirven los defectos? Bueno, para controlar, por ejemplo, las propiedades mecánicas. Miren esto, los defectos de los materiales, como las dislocaciones, los defectos puntuales, los límites de grano, funcionan como paradas o señales de alto para las... ¿Se escucha? Nuevas estructuras que hacen que el material se comporte de otra manera. Por ejemplo, los aceros hipoeutécticos que tienen menos de 0,86% de carbono tienen mayor contenido de hierro y van acumulando austenita de manera tal que llegan al punto de saturación que es el 0,86 y aparte de ahí, como no puede, tiene mucha perlita y van acumulando carbono al punto tal que cuando llegan a 0,86 se satura y empieza a formar un nuevo componente que se llama austenita, que es un carburo muy duro, justamente le favorece la resistencia pero le disminuye la elasticidad. A partir del 0,86 hasta 1,7 hay una gran presencia de austenita, que es un cambio en la formación de la solución sólida y tiene que ver con la movilización de los átomos de carbono para que saturen, digamos, la estructura y una vez que saturan vuelven a reconfigurarse en una nueva sustancia, ¿sí? Y esa nueva sustancia dentro de la estructura del acero hace que cambie su comportamiento. Endurecimiento por tamaño de grano, básicamente tiene que ver cuando yo cambio el tamaño de grano, al cambiar los límites lo puedo endurecer, que significa puedo incrementar o digamos la cantidad de uniones, como veíamos hace rato, al disminuir el tamaño de grano, o también puedo lograr, digamos, controlar el tamaño. Quiero que el tamaño de grano tenga un promedio, ¿no? Obviamente no van a ser todos iguales, pero un rango entre un valor máximo y un valor mínimo que me asegure que ese tamaño de grano va a tener ciertas características que
que van a hacer que el material se trabaje trabaje de otra manera, ¿sí? Bueno, acá hay un problema. En el caso de los cambios que hay como consecuencia de la modificación de la estructura cristalina, puede haber variantes en las propiedades eléctricas, magnéticas y ópticas. El ejemplo más clásico es cuando yo un cristal de un cerámico, como por ejemplo un silicato, le pongo un dopante, como puede ser el fósforo, el arsénico, el aluminio o cualquier otro elemento, lo transformo de aislante en semiconductor, ¿sí? Todas nuestras computadoras tienen procesadores a base de silicio, pero están dopados, entre comillas. Significa que le hemos incorporado en la estructura pequeñas cantidades de estos elementos que acabamos de mencionar, para que al reconfigurar, digamos, al producir estas deformaciones o cambios en la estructura, deje de ser totalmente aislante y pase en algún momento a ser conductor, ¿sí? Bueno, avanzamos un poco más, ahí termina el capítulo, y viene esto otro que era lo que queríamos ver un poquito hoy. Bueno, acá ya vemos los granos a nivel cristalino. El movimiento del átomo y iones en los materiales, justamente cómo es la movilidad y cómo es la posibilidad que tienen los átomos para reubicarse dentro de una estructura de red cristalina. Bueno, básicamente, y acá preguntas como estas que son interesantes. ¿Por qué el aluminio se oxida con mayor facilidad que el hierro? ¿Por qué se dice que no se corroe? ¿Por cómo se endurece la superficie de ciertos aceros? ¿Sí? Y cuando falla un filamento de tungsteno en una lámpara, por ejemplo, ¿no? Bueno, nada. Veamos esto. Nosotros sabemos que la difusión en un material es básicamente la cantidad de elementos, partículas muy pequeñas como átomos o moléculas que pueden movilizarse dentro de un cuerpo sólido. Es decir, son material externo al mismo, o puede ser interno del mismo concentrado en algún lugar, pero que se van a desplazar o movilizar o difundir dentro de su interior a través de ciertos procesos tecnológicos, ¿sí? El proceso de difusión, básicamente, tiene que ver con gradiente de concentración, es decir, cantidad de material en algún lugar o cantidad de material que le voy a colocar de manera externa y la temperatura que voy a lograr, ¿sí? Entonces, básicamente, la difusión es uno de los mecanismos más importantes para lo que es el tratamiento de los materiales. Y el ejemplo es la carbonización. Un ejemplo que pone acá es justamente cuando yo hago un tratamiento térmico, lo que hago básicamente es calentar, como decíamos, hasta la temperatura supercrítica y luego enfriarlo. Puedo eventualmente, además de calentarlo, poner dentro del mismo horno donde se calienta el material, poner sales o partículas sólidas muy finas en forma de polvo, que cuando se calientan empiezan a vaporizarse. Y ese vapor, que está, digamos, en el mismo recinto donde se encuentra el acero, por ejemplo, empieza a penetrar el mismo, al estar en forma gaseosa, se invade, digamos, la superficie del material y se difunde o se moviliza hacia el interior del mismo, ¿sí? Este proceso, por ejemplo, es la carbonización. Esa carbonización puede darse justamente con polvos de grafito, que pueden estar en el mismo horno y se van a calentar y vaporizar, o puedo poner, digamos, en fase gaseosa el carbono, de manera tal que ingrese dentro del... La otra es la nitrulación, que también se usa, y es la cianuración. Son tratamientos térmicos que tienen que ver con esto de calentar, pero además formar un gas alrededor de la pieza, en el mismo recinto, y que penetre para darle, por ejemplo, dureza superficial. En el caso de la cianuración o de la nitrulación, persiguen ambos la dureza superficial, que es justamente, en el caso de los engranajes, yo quiero un diente de engranaje que el mismo sea blando adentro para absorber las cargas mecánicas y flexionarse sin romperse, pero que afuera soporte la presión y el rozamiento. Entonces, yo con una carburación para un engranaje lo puedo perfectamente endurecer y cambiar las propiedades de la superficie a través del mecanismo de difusión. En el caso de los semiconductores, básicamente es más o menos lo mismo. Lo que hago es difundir, pero ya de manera controlada. A ver si acá no hay una imagen. ¿Dónde está la imagen? No, no hay imagen. Básicamente es como una oblea en el semiconductor, donde yo tengo un material conductivo, un material no tan conductivo y otro conductivo, por ejemplo. Eso es un PNP.
o al revés, sería si es un NPN. Un NPN sería no conductivo, conductivo, no conductivo, y entonces en la frontera, es decir, en la unión de ambos, produzco una ionización de un lado y del otro de manera que queden desequilibrados de cierta manera eléctricamente. Esto lo logro a través del ingreso en esas zonas de lo que llamamos dopantes, por ejemplo, el arsénico en el silicio, ¿sí? O el boro también en el silicio, ¿sí? Entonces, de esa manera logro una aldea semiconductora. Bueno, en caso de querer cerámicas conductoras que produzcan justamente la transmisión de la electricidad a través de su estructura, sabiendo que la cerámica es un material aislante, podemos también hacer lo mismo, difundir iones, electrones u otros elementos dentro de la estructura, como pueden ser, por ejemplo, el circonio o el óxido de indio y estaño, para justamente movilizar. ¿Dónde se usa esto? Por ejemplo, en las pantallas táctiles de los vehículos, en las celdas de combustible y en baterías, ¿sí? Acá está el famoso PET que hablamos de polietileno telestalato de polietileno, que lo que hace es permitir que, en realidad acá la historia es al revés. Yo no quiero que se difunda el gas de las bebidas gaseosas, el dióxido de carbono, en el polietileno telestalato. Recordemos que el PET, como buen polímero, es una cadena larga, lo dijimos anteriormente, es como un plato de espaguetis, y como tal tiene algunos lugares que tienen huecos, ¿sí? Si el tamaño de esos huecos en ese plato de espagueti es más chico que el tamaño de la burbuja de gas, la burbuja queda dentro del recipiente. Pero puede pasar que el tamaño de ese espaciado entre las fibras sea igual o mayor, y entonces la burbuja puede escapar y básicamente nos vamos a dar cuenta que la bebida gaseosa se queda sin. Por ahí no es que se pierda el líquido, porque el líquido no se va a meter en esas rendijas, no tiene la energía ni la adaptación que tiene un gas para movilizarse allí, pero eventualmente las bebidas gaseosas se pueden quedar justamente. Y ahí explica por qué el periodo de utilidad de una bebida gaseosa es de 6 meses. Porque justamente con el tiempo, con el calor, con la radiación solar, ese espagueti se empieza a mover y eventualmente se puede abrir. Si se abre, puede quedar una bebida de más de 6 meses sin gas carbonatado para las bebidas gaseosas. ¿Se está escuchando ahí, no? ¿Se escucha? Sí, profe, mejoró su conexión. Bueno, Sí, sí. esa es la razón por la cual, por ejemplo, las bebidas no retornables, que son las descartables, tienen un tiempo de utilidad o una vida útil, ¿sí? Bien, después tenemos el aluminio, como cuando se oxida. ¿Qué le pasa? Justamente en el aluminio se produce a través de la superficie del mismo digamos, una ruptura de la capa que lo protege. El aluminio tiene una pequeña capa muy parecida a la del acero inoxidable, del orden de los micrones, de óxido de aluminio. Digamos, de manera tal que por más de que yo quiera echarle algún elemento que lo haga oxidar, digamos, o corroer, no va a poder penetrar esto, porque justamente tiene esa capa que impide que el oxígeno, que es el que produce la oxidación puntualmente, la corrosión es en todo caso un ataque químico por recombinación interna, pero el óxido es una formación justamente de elementos óxidos como consecuencia de la presencia del oxígeno. Si esa capa impide que ingrese a la estructura del aluminio el oxígeno, no va a haber oxidación, ¿sí? Básicamente. Y además, Profe, una consulta, con el tema del aluminio, ¿es por eso que es tan difícil de soldarlo? ¿Por la capa que lo corroe? ¿qué es tan difícil, perdón, qué? Para soldarlo. No sé si alguna vez trató de soldar aluminio. No, el aluminio se puede soldar, lo que pasa es que tenés que tener Sí, se utiliza un químico especial, pero digo, ¿es por en base a la capa de óxido que se hace? No, la soldadura siempre tiene que ver con la temperatura de fusión del material. Después si tiene decapantes y otras cosas más, es en el caso del acero, pues vos vas a decapar es porque tiene óxido o mugre, tenés que limpiarlo para que quede bien la soldadura y no haya justamente esto que estamos hablando, imperfecciones en el interior. En el caso del aluminio, si hay un decapante, vos lo que querés es romper un poco esa película temporalmente, se vuelve a formar, se reconstruye como si fuera Terminator,
Y nada, yo la quiero romper temporalmente para permitir la penetración del material y de esa manera unirlos, ¿sí? No es difícil, hay que saber, yo no lo sé, yo no sé soldar aluminio, quiero aclarar, pero sé que tiene que tener una técnica muy lograda, desde el pulso hasta la calibración del soplete, ¿sí? Porque si yo quiero soldar y me paso de temperatura, lo quemo, y si lo dejo frío, entre comillas, no llego a la temperatura de fusión, la soldadura es aparente quebranta, ¿sí? Sí, sí. No, Pero, mi consulta venía por el tema del fundente, o sea, rompe la capa de óxido y demás. Yo lo he soldado, sí es complejo, pero quería saber a qué venía este tema de la mano, porque con TIG no se usa un fundente, y con lo que es soplete o autógena sí. Entonces quería consultar eso. claro, el fundente tiene dos misiones. El fundente en principio lo que te hace es generar un ambiente propicio para la difusión, justamente esto que estamos viendo, del metal en el interior del material base, y por otro lado, una barrera protectora contra el oxígeno mientras vos estás soldando para que no ingrese al lugar donde vos estás produciendo la fusión. Esa es la misión del fundente. En el caso del TIG, vos tenés seguramente un gas, ¿no tenés un gas inerte que te ayude con la soldadura? Helio Sí, o algo así, sí. o No, yo sueldo con argón, profe. bueno, argón, ahí está. Muy buena soldadura debe salir ahí. Porque los Sí, gases bastante, nobles dan una bastante limpio. terminación más linda, ¿sí? Te puedes soldar como helio o argón, pero también con dióxido de carbono, que es más barato, pero Sí, la con el terminación dióxido es de mucho carbono es más. mejor. Sí, el ¿Cómo, argón es perdón? un poco mejor. Que no, que sí, también se suelda con dióxido de carbono, pero el argón es un poco mejor. No, con el helio o con el argón es mucho mejor la terminación en teoría, ¿eh? Porque es mucho más pasivo y lo que hace ese gas cumple la misión del fundente. Te sopla para sacar el oxígeno de la zona y te crea una atmósfera controlada de manera tal que el oxígeno, perdón, no ingrese. Es la misma misión, ¿se entiende? Ah, no la tenía clara esa parte del fundente. Fíjate que el Muchas fundente gracias. te forma una nube de gas en la zona de la soldadura, ¿sí? Sí, sí, pasa lo mismo con el electrodo, con el MMA. La misión de recubrimiento del electrodo es esa, generar una de las misiones, ya la vamos a estudiar más adelante, es Ah, generar buenísimo, una profe. nube de gas para que el gas reemplace el oxígeno en la pileta de fusión y de esa manera vos no tengas burbujas, no tengas oxígeno en la zona y te pueda permitir la unión libre de óxido, ¿ok? Sí, profe, buenísimo. Dejalo, gracias. Bien. Bueno, nada, vemos el recubrimiento, estas son algunas aplicaciones, vamos a pasar un poco más de largo. Ya nos estamos pasando de la hora. Bueno, vamos a dejar acá en estabilidad de átomos y iones, yo lo voy a anotar ahora para que arranquemos de acá la clase que viene. Pero también habíamos visto la ecuación de Arrhenius, pero desde acá vamos a arrancar un poquito para ver los diferentes mecanismos. Esto es interesante verlo y terminar esto la clase que viene. O veo, si tengo tiempo, no les prometo, les grabo el video y avanzamos, ¿sí? Me interesaría, pero la verdad que ando escaso de este bien muy útil llamado tiempo. Entonces, si no, en el peor caso lo tomamos desde esta parte que donde quedamos ahora. Bueno, no me fui muy atrás, perdón. Bueno, ya lo ubico yo, no se preocupen. Del capítulo 5, de manera tal que no nos demoremos para más y avancemos. Yo, me voy a poner a habilitar, les dije en la clase pasada lo mismo, pero ahora sí les voy a habilitar el trabajo práctico, ¿sí? Dejo acá de compartir. Ahora entonces vamos a terminar la clase, voy a tomar la asistencia, siempre que ponga el chat por si alguien contesta por chat. Ah, estaba Costa Mercedes que ya me dijo que se iba a buscar unas pizzas. Buenísimo. No, como tomé algo de merienda, no tengo hambre, pero la envidio, la verdad. Bueno, hoy estamos a 14 de mayo. Ya volví, profe. ¿Eh? No, ya volviste. ¿Ya Ya conseguiste la volví. pizza? ¿Conseguiste la Sí, pizza? está muy rica. Uy, me imagino. Ya me diste hambre. Bueno, ahí está. Vamos con Mercedes, que se va a comer una buena pizza. Alarcón, ¿está? Presente, profe. Oscar. Muy bien, ok, gracias Oscar. Alcaino, Mauricio, Aquí estoy presente. gracias. Aldave, Rafael, muy bien, gracias Rafael. Alfonso, Dana, ¿no?
profe se le tildó, por si las dudas. Se quedó tildada la pantalla. No se le escucha, profe. Bueno, toda la grabación.